Sean todos bienvenidos nuevamente, hermanos, en el día del Señor, para celebrar a nuestro glorioso, poderoso, misericordioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y rendirle por medio de este servicio, esta reunión virtual que vamos a tener, honor a su nombre, rendirle a Él toda nuestra gratitud, rendirle a Él toda nuestra alegría de saber que Él nos salvó de pura gracia. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias el Salmo 108 y vamos a dar inicio teniendo esta lectura y prestando toda nuestra atención. Vamos a leer este salmo. Dice así la palabra de Dios: Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Jehová, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré. Repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucop. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Hemos leído la palabra de Dios y hemos leído este hermoso salmo de David, en el cual en los primeros versículos hace un compromiso de alabar y exaltar a Dios. Luego hace una petición a Dios, pidiendo socorro, pidiendo por liberación de parte de Dios. Meditemos en oración en este salmo y vamos a orar para dedicar este tiempo al Señor. Amante Dios y Padre nuestro, estamos nuevamente reunidos, Señor, para celebrar a tu nombre en este momento, Señor. Gracias por guardar a tu iglesia. Gracias, Señor, por llevarnos de tu mano día a día. Y gracias, Señor, porque en este momento, Señor, queremos, como David, decir que estamos dispuestos para cantar y entonar salmos a ti, Señor. Y que esto sea nuestra motivación primaria en nuestros corazones. Que se despierte todo nuestro ser para poder alabar y exaltarte, Señor. Oh Señor, que tu misericordia, tu verdad y tu gracia sean, Señor, exaltadas en este momento en nuestros corazones, porque tú eres un Dios bueno, lleno de misericordia. Gracias porque nos has llamado a salvación y nos has permitido, Señor, abrir nuestros ojos a la fe. Y has cambiado, Señor, toda la perspectiva de nuestra vida que estaba equivocada para enfocarnos en ti, Señor, y poder mirarte a ti cada día y saber que en ti, como dice este salmo, nosotros haremos proezas. Gracias, Señor, por tu palabra que nos fortalece y nos invita también a alabarte, Señor. Quiero presentar en este momento delante de ti en oración a nuestros hermanos que están afectados de salud. Quiero pedirte, Señor, por la vida de Max, el yerno de don Héctor, para que tú seas propicio a él, Señor, poniendo tu mano llena de amor, de gracia y misericordia sobre su vida, Señor, ayudándole en su recuperación, Señor, pero sobre todo poniendo tu mano para que él pueda ser guiado a la fe,
y al reconocer que tú eres el Dios en el cual él puede confiar. Fortalece, Señor, también a la hija de don Héctor allí que acompaña a su esposo en este tiempo de dura prueba, Señor. Llénala, Señor, de tu gracia y hazla mirar estas circunstancias, Señor, con ojos de fe, sabiendo que para ti no hay nada imposible y que todo está bajo el control tuyo, Señor. Gracias, Padre, por el cuidado que has tenido con él y oramos para que sigas dándole la salud, Señor, que ella necesita. Por don Héctor, por doña Clarita, Señor. Aquellos que no estoy mencionando ahora, pero tú sabes, Señor, si están afectados de salud, ten misericordia de ellos. Susténtales, Señor, con tu diestra poderosa. Padre, permítenos celebrar en este tiempo, en este momento, Señor, este servicio que dedicamos a ti. Y que por medio de este servicio, Señor, hables a nuestros corazones. Llena esa necesidad espiritual con la cual venimos delante de ti en este momento. Padre, que tu palabra nos edifique, que tu palabra traiga consuelo y gozo a aquellos que están en tribulación, que traiga convicción de pecados a aquellos que no te conocen, Señor. Que tu palabra, Señor, también produzca en nosotros mayor amor por ti y mayor compromiso, Señor, y responsabilidad delante de ti, Señor. Por aquellos que escucharán por los medios de la internet este culto, Señor, que esta celebración que hoy estamos haciendo, Señor, que estamos preparando para ti, Señor, sea también para ellos el medio por el cual tú los llames a salvación. Que este mensaje pueda llegar a muchos corazones que no te conocen y por medio de la locura de la predicación tú los llames a salvación. Ahora, Señor, prepáranos para alabar y exaltarte, Señor, en este momento. Que nuestros corazones, Señor, como David, hagan el compromiso para alabar y exaltar tu nombre. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Iglesia, abran sus signarios y busquen el himno número 22. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Himno número 22. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Busqué al Señor y Él me oyó. Dios es fiel, iglesia. Sé que si le buscas, si clamas a Él, Él te va a escuchar y te va a librar de todos tus temores. Vamos a seguir alabando al Señor y vamos a buscar el himno 340 en sus signarios. Himno 340. Escogido fui de Dios. Dios nos escogió. Un día te llamó y te atrajo a ti y te hizo su hijo. Vamos a alabar al Señor y vamos a recordar ese momento en que el Señor un día nos llamó para cambiar nuestra vida y transformarnos y hacernos sus hijos. Escogido fui de Dios en el amado, celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y
las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado. Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, prenda que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará. Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Amén. Qué gran alegría podemos tener el pueblo de Dios de saber que nuestra salvación fue dada por Él y nuestra salvación está segura en Él. Vamos a seguir exaltando y alabando a nuestro Dios y vamos a cantar a su gracia salvadora. Y vamos a buscar el himno número 300. Número 300, Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Señor, te damos gracias en este momento porque es tu amor infinito, tu inmenso amor, el que nos ha traído la salvación. Es por tu amor que hoy podemos cantar este hermoso himno que exalta tu gracia. Señor, que estos momentos nos permitan reflexionar y recordar
que tu obra de gracia se manifestó en tu sacrificio perfecto, en tu sacrificio doloroso, en tomar nuestro pecado y pagar por él allí en la cruz del Calvario. Que al recordar esto, Señor, podamos entonar con gozo las letras de este himno: sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Sí, Señor, eso éramos. Pero gracias por darnos una nueva vida. Gracias por quitar nuestro expediente de pecado y darnos tu justicia perfecta. Gracias, Señor, porque podemos tener la seguridad de que cuando estemos en la presencia del Dios Padre, no mirará nuestra vida imperfecta, mirará tu justicia perfecta que has puesto en nuestra vida. Y alabamos tu nombre por esto, Señor. Quiero darte gracias también, Señor, por las ofrendas que has enviado a la iglesia. Gracias, Señor, por los hermanos que con amor ofrendan y dan. Oramos para que tú bendigas su economía, Señor, y que ellos puedan ofrendar con fidelidad y con gozo a tu obra, Señor. Ahora, Padre, te pedimos que nos hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Que ella sea, Señor, una fuente de agua viva para nuestros corazones sedientos. Que también sea, Señor, el medio por el cual tú puedas llamar a salvación a aquellos que están en pecado. Y que tu iglesia, Señor, pueda seguir sujeta a la autoridad de tu palabra, Señor. Y que en nuestros corazones reconozcamos, Señor, tu palabra como tu santa palabra, pero también como la palabra que tiene autoridad para dirigir y gobernar nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Vamos al capítulo 2 y nuestro estudio lo estaremos haciendo entre los versículos 13 al 17. Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Vamos a leer inicialmente los versículos 13 y 14. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Vamos a detenernos un momento aquí. Recuerden que acababa de ocurrir la sanidad del paralítico. Estudiamos eso el domingo pasado. Y ahora Jesús se dirige al mar de Galilea. Todo esto ocurrió en el mismo día. La sanidad del paralítico y esta escena en la que Jesús se dirige al mar de Galilea. Y dice allí Marcos que él continuaba enseñando la palabra de Dios a toda esa multitud que se había congregado a su alrededor. Al leer estos versículos se ve que es muy obvio que Jesús no vino al mundo primariamente como un sanador de enfermedades. Él vino al mundo primariamente como un predicador. Dice Marcos que estando Jesús predicando, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos y lo llamó para que lo siguiera. La Biblia nos afirma que este Leví es el mismo Mateo. Allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, del 1 al 4, en la lista de los apóstoles, Mateo es el único que se refiere a sí mismo como Mateo, el publicano. Pero ¿quiénes eran estos publicanos? Bueno, un publicano era un judío que trabajaba para el Imperio Romano cobrando los impuestos a los de su propia nación. Los judíos del primer siglo pagaban muchos impuestos, así que estos publicanos eran considerados como unos traidores por la nación de Israel. También se les consideraba como abusadores porque cobraban más de lo debido y también se les catalogaba de extorsionistas. Los líderes religiosos los consideraban impuros. No les tenían permitido entrar en las sinagogas. No podían participar de ninguno de los rituales religiosos de la ley de Moisés. Un publicano tenía tanto amor por el dinero que aún sabiendo toda esta mala fama, ellos estaban dispuestos a sacrificar su reputación, sus familias, sus amistades, con tal de alcanzar una mejor posición económica.
Mateo o Leví, era uno de ellos, el autor de uno de los 4 evangelios. Mateo entonces era un idólatra que le había vendido su alma al imperio romano. Era un codicioso, un traidor, un ladrón, un extorsionador, un abusador. Y de todas las personas que estaban ese día en el mar de Galilea, fue a él a quien Jesús llamó para que le siguiera. Más adelante vamos a ver que ahí había personas buenas y decentes, con una reputación intachable a los ojos de los demás. Pero el Señor Jesús no se fijó en ninguno de ellos. Así que lo que primero que encontramos en estos versículos es que Jesús procura asociarse con personas inadecuadas para hacerlos sus discípulos, para transformar sus vidas, hacerlos sus seguidores. El Señor se fijó en el odiado publicano y lo llamó para que lo dejara todo y le siguiera. Esta palabra que aparece aquí en el versículo 14, sígueme, es un imperativo presente, lo cual indica que el llamado que Jesús le hizo a Mateo no fue un llamado para que pasara un buen rato con él allí a orillas del mar de Galilea tomándose un refresco en ese día caluroso. No, fue un llamado a seguirle para toda la vida. El Señor Jesús en ese llamado le dice algo así a Mateo: Mateo, quiero que dejes todo tu trabajo, tu codicia, tu idolatría y me sigas solamente a mí. Mateo, a partir de ahora solo yo puedo ser el objeto de tu completa satisfacción. En estas palabras Jesús estaba llamando a Mateo a un verdadero arrepentimiento de sus pecados, a poner su fe en él. Hace unos domingos vimos una escena parecida cuando el Señor llamó a Pedro y a Andrés, a Juan y a Jacobo. Recuerdan en el capítulo 1, en el versículo 16 y 17 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dice el versículo 18: y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Jesús los llamó, y de inmediato lo dejaron todo para seguirle. Y lo mismo está ocurriendo aquí con Mateo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, del versículo 27 al 28, que es la escena paralela a esta, y es el texto paralelo, que les invito a leerlo, dice que cuando Jesús le dijo: sígueme, dice el texto, dejando todo, se levantó y le siguió. Mateo hizo lo mismo que hizo Pedro, hizo lo mismo que hizo Andrés, Jacobo y Juan. Pero saben, con una gran diferencia, que si un publicano decidía dejar su trabajo, ya no podía volver a tomarlo para nunca más. Él ya no tendría opción de volver a retomar ese trabajo. Así que en ese momento Mateo estaba tomando la decisión de cortar por completo con lo que había sido su vida hasta entonces para seguir a Jesús. Y es a eso lo que la Biblia llama la conversión. La conversión se trata de un cambio radical en nuestro estilo de vida, que viene como fruto de un cambio de corazón. Cuando Jesús llamó a Mateo, él entendió que era 1000 veces mejor seguir a Jesús que continuar aumentando su cuenta bancaria. Cuando Jesús llamó a Mateo por primera vez en su vida, él había encontrado algo que era infinitamente superior a todo lo que había atesorado hasta ese momento. En el instante en que él escuchó ese llamado, sígueme, él lo dejó todo. Es claro que Mateo seguramente había escuchado algo de lo que Jesús predicaba. Es muy posible que él acababa de escuchar lo que había sucedido unas horas antes sobre la sanidad y el perdón de los pecados a este paralítico. Lo suficiente como para entender la buena noticia del Evangelio
de que él podía ser perdonado y aceptado en la presencia de Dios, no sobre la base de sus méritos personales, porque evidentemente él no tenía ninguno, sino únicamente por la bendita gracia y misericordia de Dios. ¿Cuál era el mensaje que él había escuchado? Volvamos al capítulo 1. Leamos el versículo 14 de Marcos. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Qué irónico. Este hombre, al cual no se le permitía entrar en la sinagoga a participar de la religión, de las ceremonias religiosas, ahora estaba siendo invitado por Dios mismo a ser parte de su reino. Mateo lo dejó todo para seguir a Jesús. ¿Y saben por qué? Porque Jesús lo había llamado con un llamado irresistible que a su vez produce un cambio de corazón. Hoy día yo escucho decir a alguien, yo me convertí a Cristo cuando pasé adelante ante un llamado que hizo el pastor y yo hice una oración de fe y allí obtuve mi conversión. Bueno, yo me pregunto, ¿qué será lo que se entiende por convertirse al Señor? ¿Qué es realmente ser un cristiano convertido al Señor? La perspectiva que Mateo tenía de la vida fue transformada en el mismo instante en que Jesús lo llamó. Lo que antes tenía valor para él, de repente perdió toda su magia, perdió todo su encanto. La gloria de Cristo había cautivado a Mateo. Eso fue lo que pasó. Pregunto, ¿has pasado tú por esa misma experiencia? ¿Te identificas tú con la experiencia de Mateo? La Biblia no reconoce dos clases de discípulos. Los que siguen a Jesús dejándolo todo y los que siguen a Jesús pero se mantienen aferrados al mundo. No. Solo hay una clase, única clase de discípulos. El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dice allí cualquiera. No está diciendo los superpredicadores, los supermaestros, los superteólogos, los misioneros. No, Él está diciendo cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto no quiere decir que todos los que siguen a Jesús deben vender todas sus pertenencias y deben dejar su trabajo, su profesión. No, no significa eso. Pero sí significa que deben renunciar a todo eso. En otras palabras, todas esas cosas tienen que pasar a un plano secundario en relación con Jesús. Todas esas cosas tienen que dejar de ser lo que te define. Eso tiene que dejar de ser lo que te domina, tiene que dejar de ser la base de tu felicidad. Cuando una persona realmente se convierte a Cristo, de repente deja de ver las cosas que tiene como sus posesiones, porque él mismo se ve como una posesión de Jesús, e inmediatamente lo que posee sabe que no le pertenece sino a Dios. Así que lo que Jesús dice en Lucas es que el que no está dispuesto a hacer eso por causa de su relación con él, es porque no le conoce, es porque no ha tenido una verdadera conversión. Pablo lo dijo en otras palabras allí en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Él dijo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Pregunto una cosa, ¿te identificas con estas palabras? ¿Estas palabras de Pablo también te definen a ti? Porque si no es así, es muy probable que nunca hayas pasado por un proceso de conversión. Y esto es muy delicado. El Señor Jesús mencionó allí en Mateo 7 que muchos
creyendo que se han convertido a Él. En el día del juicio le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y ellos empiezan a dar la lista de razones por las cuales se sienten cristianos. Y el Señor Jesús les va a decir, no te conozco. Ten mucho cuidado con esto. ¿Qué define tu conversión? ¿Qué es lo que define tu conversión? Pero la buena noticia es que Cristo Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a transformar a pecadores para convertirlos en seguidores de Él. Leamos el versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Él, o sea, en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Aquí vemos que Mateo quiso honrar a Jesús preparándole un banquete en su casa. Y al mismo tiempo vemos que él quería buscar la oportunidad de que sus amigos conocieran a Jesús. De paso, esa es otra de las características de aquellos que realmente han conocido a Cristo. Ellos cuando conocen y tienen esa genuina conversión a Cristo Jesús, también quieren que sus amigos le conozcan. Así que Mateo le preparó un gran banquete a Jesús, pero al mismo tiempo invitó a mucha gente para que viniera a su casa. Se ve que tenía una buena posición económica. Mateo era una casa grande, dice que había mucha gente allí alrededor de la mesa. Gente que pertenecía a un grupo muy selecto. El versículo dice que eran publicanos y pecadores. El término pecadores que Marcos usa aquí, en este versículo 15 y 16 que ya vamos a leer, se usaba en la época de Jesús para señalar, para indicar a personas de dudosa reputación y para aquellos que no seguían al pie de la letra las regulaciones que los fariseos habían impuesto a la ley de Moisés. Bueno, entonces ya hemos visto que Marcos nos narra que Jesús se juntó con personas no adecuadas para transformarlas en discípulos suyos. Pero ahora vamos, en los siguientes versículos, a mirar a esas personas adecuadas que terminan siendo antagonistas de Jesús. Jesús vino a buscar a personas no adecuadas y aquellos que se consideraban adecuados, que se consideraban religiosos, terminan volviéndose sus opositores. Leamos el versículo 16. Dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Bueno, los escribas eran los teólogos de la época de Jesús. Recuerdan que ya ellos habían cuestionado el hecho de que Jesús perdonó los pecados del paralítico. Así que ahora al ver a Jesús nuevamente allí, rodeado de pecadores, acababan de ser llevados a un razonamiento donde ellos dicen que solo Dios puede perdonar pecados porque Él perdona pecados. Pues en esa acción, Jesús ante sus ojos estaba asumiendo que Él era Dios. Y ahora estaba reunido con publicanos y pecadores. Bueno, esto produjo en ellos un gran malestar religioso. Fue muy chocante para ellos ver a Jesús compartiendo con semejante clase de personas. Los escribas y fariseos tenían mucha teología, tenían mucha religión, pero no tenían ni una clara perspectiva del pecado, ni un claro entendimiento de la gracia de Dios. Y esto llevó a Jesús a dar claridad sobre el propósito de su misión. Y miren lo que le contestó, lean el versículo 17. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús usó aquí la ironía para hacerles ver a estos religiosos que su acusación era totalmente absurda. Su relación con los publicanos y pecadores no era más que una parte integral de su misión, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El problema de los escribas y fariseos era que ellos no podían darse cuenta de la terrible condición en la que se encontraban delante de Dios. Ellos estaban convencidos que eran las personas más adecuadas para estar delante de la presencia de Dios. Muy a pesar de toda su decencia y de toda esa religiosidad, ellos mantenían una vida que consideraban tan pura que cualquier roce con una persona que ellos consideraban pecadora, inmediatamente sentían que sus cuerpos se contaminaban. Tenían una hipocresía religiosa. Pero esta expresión de Jesús no indica dos grupos distintos de personas, los que necesitan la salvación y los que no la necesitan. No está indicando esto. Lo que Jesús quiere mostrarnos aquí es que el primer paso para poder ser salvo es darme cuenta de la necesidad que tengo de ser salvo. Y yo hago una pregunta. ¿Eres tú consciente de que tienes esa necesidad de que Jesús te salve? No sé en qué grupo tú estás, si en el grupo de los pecadores o en el grupo de los moralistas religiosos. Lo que yo sí sé es que tú necesitas arreglar tus cuentas con Dios. La buena noticia es que Jesús vino a salvar a todo tipo de pecador, tanto al moralista como al inmoral, como al religioso como al no religioso. Hay una aplicación que quiero resaltar aquí. Dice el versículo 13, nuevamente. Volvamos a leerlo. Dice, después volvió a salir. Ahí está el verbo a salir. Al mar, y toda la gente venía a él. ¿Y qué hacía él? Les enseñaba. Jesús salía a predicar. Él salía a comunicar el evangelio mostrando misericordia y compasión a los pecadores. Iglesia, ¿ustedes imaginan al Dios encarnado? Al Dios que los serafines alaban, como lo describe Isaías en el capítulo 6, que cubren sus rostros con sus alas porque la gloria de Dios es tan impactante y su santidad que ellos no la pueden ver y cantan al Señor, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Ese santo Dios está allí sentado en la mesa, en la casa de Mateo, rodeado de gente inmoral, pero con una sonrisa en su rostro, invitándoles a ellos a venir a Él. Y creo que cuando Él les habló irónicamente a los escribas y fariseos, cuando les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí, también con amor les estaba diciendo, reconozcan su enfermedad y vengan a mí y disfruten también de la salvación que pueden encontrar en mí. Pero la religiosidad de ellos no les dejaba ver la necesidad de ser salvos. Hermanos, nosotros también tenemos una misión que cumplir, llevar el mensaje de salvación a los publicanos y también a los fariseos de este mundo, confiando en que
Dios obrará con poder, confiando en la efectividad del Evangelio. Pero eso no será posible si asumimos la actitud de los escribas y de los fariseos. Recuerda lo que tú eras cuando no conocías a Cristo. Cuando estabas en el lodo de tu pecado, Jesús te vio y te llamó a salvación y te dijo: yo te escogí antes de la fundación del mundo para salvarte y para que fueras mi hijo. Todos nosotros somos pecadores salvados por gracia, que debemos dar de gracia lo que por gracia recibimos. Dios te bendiga. Iglesia, alabemos al Señor para terminar, porque un día, igual que a Mateo, a Leví, Él nos miró y nos llamó con un llamado poderoso, con un llamado que nuestro corazón no pudo resistir. Y también nos levantamos de nuestro banco de pecado para seguirle y para que nuestra vida fuese transformada por Él. Vamos a buscar en nuestros signarios el himno número 89. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Sigue alabando al Señor en esta semana. Dale gracias por haberte salvado, por haberte llamado. Que el Señor les bendiga a todos y les envío a todos un abrazo en el nombre del Señor Jesús.